Bueno, esta es la segunda parte del vídeo de aprender a programar y estábamos en esta diapositiva, pienso que es muy clarificadora para comprender qué elementos del currículum debo conocer, saber bien dónde están, cómo están organizados y después poderlos alinear bien. Por tanto, el primer elemento que nos encontramos son las competencias específicas de cada asignatura y están divididas en diferentes criterios, ¿no? Y tenemos agrupados los criterios para, en este caso, si fuera secundaria, primer ciclo y segundo ciclo. Por tanto, dentro de cada competencia específica de la asignatura tendremos diferentes criterios de evaluación. Recordemos que nosotros para nuestra programación vamos a partir de estos criterios de evaluación y que los criterios de evaluación son mínimos. Por tanto, al final de cada ciclo deberemos haberlos cubierto todos y garantizado todos en los aprendizajes de nuestros alumnos. También tenemos otro elemento importante a tener en cuenta que son los saberes básicos. Estos son los antiguos conceptos. Ahora se entiende que no solo es importante saber, sino saber hacer y qué actitud tomamos con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, los saberes básicos están distribuidos en diferentes bloques. Una vez más, estos bloques deberán ser el resultado de la consecución de los mismos al final de cada ciclo. Por tanto, los tendremos distribuidos en bloques, pero para cada uno de los ciclos. Deberemos garantizarlos al final del ciclo. El otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta son las competencias clave. Las competencias clave, recordemos que están antes de que comiencen las asignaturas específicas en el currículum. Por tanto, las competencias clave, competencia en comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, digital, personal, etc. Pues estas competencias ahora están más especificadas que lo estaban anteriormente. Están especificadas en descriptores concretos. ¿Por qué? Porque eran tan generales que quizás decías, bueno, yo he trabajado la competencia digital, pero quizás en los 4 años de secundaria solo hemos trabajado la búsqueda de información en Internet. Por tanto, no es el único descriptor dentro de la competencia digital que debo garantizar. Con solo trabajar este descriptor no estoy garantizando que el alumno ha adquirido cierto grado de desempeño en esta competencia digital. Por tanto, aquí, una vez más, tengamos claro que entre todos los profesores del claustro debemos garantizar que se van a llevar a cabo todos los descriptores correspondientes a las competencias clave y que cuando un alumno decimos que ha acabado la secundaria, por ejemplo, o la primaria, pues sabemos qué perfil de salida tiene, en qué grado mínimo de desempeño tiene para estas competencias clave que recogen, por tanto, estos descriptores. Podríamos decir que entre otros elementos, el perfil de salida, pues garantiza el desempeño del alumno de todos los descriptores que corresponden a la concreción de las competencias clave. Pasamos pues a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver ya exactamente los pasos que debemos seguir para el desarrollo de nuestra situación de aprendizaje para nuestros alumnos. En primer lugar, asignaremos un título. En el título también se debe entrever que aquello que vamos a trabajar con los alumnos va a tener un enfoque principalmente competencial. Después tenemos la justificación. ¿Qué mayor justificación tiene que cumplir la normativa? Por tanto, obviamente aquí nombraremos cuál es nuestra asignatura, nuestro curso, pero también diremos exactamente del currículum, sobre todo qué criterio de evaluación vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque así nos lo pide. Y por tanto, si nos lo pide la ley educativa, debemos llevarlo a cabo. El tercer apartado que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras situaciones de aprendizaje va a ser describir el centro, el aula, el alumnado que tenemos, pues con qué situación me encuentro para poder diseñar lo mejor posible y lo más adaptada posible mi situación de aprendizaje a el entorno y también a mis alumnos.
En cuarto lugar, tenemos la selección de los criterios de evaluación. Recordemos que vamos a partir de los criterios de evaluación para alinear después, posteriormente, el resto de los elementos. Aquí tenemos un ejemplo. El título podría ser: los alumnos del intercambio internacional vienen a nuestro colegio. Imaginemos que tenemos unos alumnos franceses que vienen a visitar nuestro colegio. Por tanto, voy a aprovechar esta situación para motivar a mis alumnos y pues realizar un aprendizaje que de verdad sea un aprendizaje significativo. La justificación, en este caso, sería, por ejemplo, conocimiento del medio, quinto de primaria, y voy a trabajar el criterio 8.1 en este caso. Y después en el contexto, pues describiría, como hemos comentado, el centro, el aula, los alumnos. Comento también el caso del intercambio que voy a tener en mi centro y debería comentar también, pues, tener en cuenta los principios de DUA. Obviamente, ahora mismo no vamos a tratar este tema, pero quizás en otros vídeos podemos tratar cómo tratar los principios DUA para el diseño curricular. En el cuarto lugar nos encontramos la selección de los criterios de evaluación y vamos a verlos un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Fijaos que tenemos aquí, pues en la primera columna hemos seleccionado de nuestro currículum, en este caso solo un criterio. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para comprenderlo. Pero dado que al final del ciclo debemos garantizar que todos los criterios de evaluación han sido llevados a cabo, no podríamos realizar una unidad didáctica o una situación de aprendizaje con solamente un criterio de evaluación. Pero en este caso va a resultarnos más fácil. Lo habitual es que aquí tengamos varios criterios en la primera columna y que después los vayamos pasando a la segunda y a la tercera, como vamos a ver a continuación. Vemos, por tanto, la primera columna. El criterio que hemos seleccionado es identificar y valorar algunos elementos destacados del patrimonio natural, histórico y cultural de España y describir sus características más detalladas, incluyendo su localización geográfica y su origen histórico. Vamos a ver qué hacemos en la segunda columna. La segunda columna es fundamental porque es la manera en que el profesor va a ser artífice de llevar a su terreno, a sus alumnos, este criterio del currículo oficial. Por tanto, en este caso, debo pensar: ¿cómo creo que debo abordar este criterio? ¿Con qué tipo de aprendizajes para concretarlo mejor? Pues en este caso creo que es importante que mis alumnos trabajen en equipo. Fenomenal, pues entonces voy a tener este elemento en cuenta. También creo que es importante que sepan cómo diseñar folletos, pues voy a intentar hacer un criterio que reelabore todos estos elementos junto con el criterio del currículo oficial. Y sería el siguiente: elaborar en equipo un plan de visitas turísticas en un folleto, en el que se pueda identificar y valorar algunos elementos destacados del patrimonio natural, histórico y cultural de España y describir sus características, etc. Por tanto, ahora vamos a ver la tercera columna. En la tercera columna nos encontramos con los indicadores y las evidencias. ¿Qué debemos hacer aquí? Lo que vamos a hacer para sacar nuestros indicadores va a ser trocear nuestro criterio enriquecido. El criterio enriquecido es el que teníamos en la segunda columna. Por tanto, en este caso, ¿cómo sería esto? Elabora un plan de visitas turísticas en formato de folleto empleando herramientas digitales. Aquí, en mis criterios de calificación, voy a decidir 25%, en este caso 10 más 15. Recordamos que este porcentaje se debe hacer de manera coherente con la importancia que tiene cada uno de los aprendizajes, no tanto con la dificultad que tendría el desempeño de alguna actividad. Por tanto, bueno, pues aquí tenemos la primera parte de mis indicadores, ¿no? que se desglosaría en este caso con: planifica la ruta eligiendo los elementos del patrimonio, dando solución práctica al reto planteado, supondría un 10%, y la elaboración con herramientas digitales del folleto, que sería un 15%. La siguiente parte de mi criterio enriquecido, que está en la columna del medio, sería trabaja de forma cooperativa. He asignado, por ejemplo, en este caso un 10%.
El tercero sería identificar los elementos destacados del patrimonio natural, histórico y cultural y le voy a asignar un 65%, 35% a describir las características, localización y origen histórico y un 30% a valorar la importancia de los elementos destacados del patrimonio natural, histórico y cultural. Estos son mis indicadores. Obviamente no vamos a dar a un alumno un 10% en el caso de que trabaje de forma cooperativa o no. Necesito evidencias. ¿Cómo voy a evidenciar que mis alumnos trabajan de forma cooperativa? Pues voy a pensar exactamente en el desempeño de estas actividades, qué acciones son esperadas por parte de mis alumnos para concretar efectivamente que, por ejemplo, en el caso del indicador número 2, trabaja de forma cooperativa. Esta columna me puede servir ya para hacer un primer checklist. Haremos un vídeo sobre las herramientas para calificar, las herramientas para la calificación. Veremos aquí rúbricas, veremos checklist, etc. Pero esto podría ser un primer checklist. Obviamente es muy general, porque yo después lo que debo es concretarlo con evidencias un poquito más concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, respeta el turno de los demás. Estoy pensando ahora en el indicador número 2, trabaja de forma cooperativa. Pues respeta el turno de los demás o, por ejemplo, contribuye aportando ideas nuevas en el trabajo en equipo. Este tipo de evidencias me van a concretar que efectivamente trabaja de forma cooperativa y por tanto puedo asignar a este alumno hasta un 10% de la nota final. El siguiente apartado es el apartado número 5 y aquí debo ver qué prueba de evaluación creo que podría realizar para comprobar que mis alumnos son capaces de desempeñar este criterio de manera compleja, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que no puedo hacer exámenes? Sí, pero desde luego tendría más sentido que los exámenes no estuvieran al final de una evaluación, de un trimestre, de una unidad didáctica, de una situación de aprendizaje, sino más bien, pues quizás cuando se explican los contenidos básicos y después me interesa que los alumnos los tengan bien adquiridos, bien conocidos para poder aplicarlos en la práctica. Bueno, podríamos quizás aquí hacer una comparativa con un partido de fútbol. Pues ¿puedo examinar el saque? Sí, desde luego, pero después en el partido de fútbol se entiende que deben conocer las reglas del juego, que deben saber sacar y que deben saber ejecutar algunos ejercicios de técnicas específicas. En este caso, pues la prueba de evaluación es la elaboración cooperativa con herramientas digitales de un folleto turístico con algunos elementos destacados del patrimonio natural, histórico y cultural de España. La siguiente diapositiva me muestra un instrumento de calificación. Pues intentaré hacer un vídeo al respecto. Aquí los profesores usamos muchas veces pues rúbricas y las rúbricas vienen de las evidencias que hemos sacado de los indicadores de la tercera columna de la diapositiva anterior, donde decíamos pues si es capaz, por ejemplo, de trabajar de forma cooperativa porque respeta el turno de los compañeros o no. Entonces, pues por ejemplo, podría ser siempre respeta el turno de los compañeros, normalmente, algunas veces nunca lo respeta. Es una gradación, ¿no? Pues en este caso pues tenemos un ejemplo, planifica detalladamente la ruta, planifica más o menos la ruta, no planifica la ruta. Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo, en este caso, del instrumento de calificación. El siguiente apartado que deberíamos incluir son los saberes básicos. Aquí hacemos una selección de aquellos que son más idóneos para la programación que hemos hecho en base a nuestros criterios de evaluación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué creo que me puede servir bien para trabajar este criterio? Pues quizás la presentación de información, el documento, las estrategias de búsqueda, las técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo, las estrategias para la emisión de opiniones, etcétera. Aquí en la segunda columna, además, pues especificamos dentro de qué bloque, apartado y grupo están estos saberes básicos. Y bueno, pues aquí termina la segunda parte de este vídeo de saber programar según la LOMLOE.